Bien, el siguiente versículo nos dice que Juan estaba vestido y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces aquí, hermanos, pues estamos viendo la humildad de Juan. Juan reconocía que Jesucristo era diferente, era una persona a la cual él no tenía ni siquiera o no podía realizar, o no era digno de desatar la correa de su calzado, hermanos. Entonces vemos aquí la posición de Juan el Bautista. Y ahora vemos también frente a los judíos, hermanos, o frente a las personas que iban o que eran discípulos de Juan, pues ¿qué pasaba? El hecho de que Juan recalcara esa situación en la figura de nuestro Señor Jesucristo, pues estaba dando pauta a que, pues como Juan era una persona moralmente bien vista dentro de la sociedad, una persona íntegra, pues ahora imagínense si este Juan que es íntegro, que si este Juan que es, pues es una persona honorable y no es digna de desatar el calzado del pie del Señor, pues vean cuál es la calidad que tiene el Señor dentro de esta situación. Y dice: yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él les bautizará en el Espíritu Santo. La figura del bautismo, hermanos, pues es una situación que ya hemos hablado acerca de ello. Recordemos que el bautismo, pues viene de la palabra baptismo, que significa sumergirse o la inmersión en el agua. Entonces aquí, hermanos, vemos que vemos cómo pues Juan el Bautista está hablando de que, si bien es cierto, pues ellos demostraban físicamente su arrepentimiento, o ellos mostraban su arrepentimiento de alguna forma, pues dice: es que Él no los va a bautizar en agua, así como yo. El sello o la muestra de que ustedes son parte del Señor, pues es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces sabemos, hermanos, que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pues nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces esto es muy importante, hermanos. El bautismo de Juan era en agua, sumergiendo el cuerpo. Jesús sumergía no solo el cuerpo, sino toda la vida en Dios. Lo de Juan era rudimentario, lo de Jesucristo pues era un producto acabado y perfecto. Bien, vamos al punto número 3, hermanos. El bautismo en agua. Marcos 1:9. Y se aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Vemos aquí, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en los dos evangelios sinópticos, en Mateo en el capítulo 3 y en Lucas también en el capítulo 3. ¿Era necesario que Jesús se bautizara? No, no era necesario. Sin embargo, hermanos, pues era una muestra de la sumisión que estaba enseñando Jesús, que siendo el Dios, se bautizó. Imagínense ahora nosotros, pues no tenemos una excusa para decir que no nos vamos a bautizar. Entonces, esto es muy importante, hermanos, pues el bautismo, como sabemos, es una ordenanza de las dos que tenemos como cristianos bautistas, en las cuales pues tenemos una que es el bautismo y la otra que es la cena del Señor. Pero, hermanos, Cristo, sin culpa, sin pecado, sin necesidad, se bautizó. Ahora imagínense nosotros quiénes somos para decir que no queremos bautizarnos, o con qué voz o con qué autoridad pues no nos vamos a querer bautizar. Si nosotros hemos decidido dar el paso de fe, pues lo que sigue es bautizarse, y eso ya es una cuestión pues que nosotros debemos de entender. Y además, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en Mateo 3:14, dice que le dijo a Juan, o le respondió: permítemelo por ahora,
porque así nos conviene para cumplir toda justicia. Jesucristo vino a cumplir toda la voluntad de Dios y pues una de las cuestiones es que nosotros obedezcamos, seamos obedientes porque es una ordenanza con el paso del bautismo. El número 4 dice que es el sello del Espíritu Santo. Es el punto número 4 que vamos a ver. Dice el versículo 10, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Es una cuestión donde se reúnen las tres formas en que Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces dice que descendió el Espíritu como paloma. Dice el texto, hermanos, o el libro que estamos llevando, dice, abrirse significa literalmente rasgarse los cielos. Desde el momento en que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, en este estableció la unión de la naturaleza divina y humana de Jesús en la encarnación. Dice, se le comunicaba a Jesús su oficio y autoridad como el gran profeta que venía al mundo. El Evangelio de Lucas agrega que Jesús estaba orando en el capítulo 3, versículo 21, y conversando con su Padre, y cuando en forma de paloma el Espíritu Santo descendía sobre él, y el cuadro era la obediencia de Jesús en conversación con su Padre. Bien, dice el versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El punto número 5 dice, Dios atestigua acerca de Jesús como Hijo divino. Y vemos aquí el cumplimiento de una profecía por parte de Isaías que fue hecha hace 800 años antes de este evento. Dice, aquí mi siervo, a quien yo sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma, sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Vino Jesús con Juan, se bautizó en el río de Jordán, y pues vemos aquí cómo Jesús pues empieza una parte importante de su ministerio, en el cual pues es reconocido y es exclamado como el Hijo de Dios, que ya lo habíamos comentado en la primera parte, donde se establece que Jesucristo pues es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo se tenía que escuchar la voz de Dios de los cielos, se tenía que expresar a Jesús como como el Hijo de Dios. Y vemos aquí que este acto, donde dice su bautismo, fue un acto humano como Hijo del Hombre. Su nacimiento, su ministerio, muerte y sepultura estaba todo dentro del marco del humano. Ahora Dios atestigua para beneficio de Jesús mismo, como también el de Juan el Bautista. A su vez podría decir, yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Vemos aquí, hermanos, pues cómo la voz de Dios decía que Jesús era el Hijo amado, la relación entre Padre e Hijo, que siempre nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a ser sumisos al Padre. Y dice, la satisfacción y aprobación en las palabras de contentamiento. Aquí empiezan las buenas nuevas, que Jesucristo había venido a la humanidad y que todas procedan al arrepentimiento. Bien, hermanos, pues con esto terminamos esta escuela dominical, y vamos a ver en el próximo video pues la parte donde Jesús inicia su ministerio, que se llama El reino de Dios se ha acercado.